Evangelio de Marcos, capítulo 10. Allí es donde estamos teniendo nuestra serie de mensajes. Marcos 10, vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 45. 35 al 45. Dice así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidieres. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amado Dios, rogamos tu guía, tu dirección a través de esta palabra. Señor, ruego que tú hables a nuestros corazones, que tú nos muestres, Señor, una verdad bíblica a través de esta palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas, que podamos, Señor, vivir como tú quieres que nos conduzcamos en esta tierra. Oh, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a estar limpios delante de ti, con una conciencia tranquila, limpia, y con un corazón blando para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana es: bebe de la copa. Bebe de la copa y gusta del bautismo. Ese es nuestro título. Y nuestro tema que vamos a estar tratando es: la grandeza reside en la pequeñez. La grandeza reside en la bajeza. La grandeza reside en la humildad. Los discípulos en estos pasajes que acabamos de leer, de Marcos 10, 35 al 45, ellos estaban buscando a través de sus palabras, estaban buscando grandeza, y Jesús les muestra que la grandeza no se puede obtener a no ser que se hagan pequeños. No puede ser grande, no puede ser exaltado si primero no eres humillado, si primero no eres bajado. Ellos querían comodidad, ellos querían poder, ellos querían gloria, pero Jesús en estas palabras les promete sufrimiento, les promete esfuerzo y les promete un servicio humilde para que alcancen ellos la verdadera gloria en esta vida y en la venidera. John Piper escribió un libro que se titula 50 razones por las que Jesús vino a morir. Y entre esas 50 razones que él expone, dice que Jesús vino a morir para absorber la ira de Dios. Jesús vino a morir para complacer
al Padre Celestial. Jesús vino a morir para mostrar las riquezas de amor y de gracia hacia los pecadores. Jesús vino a morir para dar perdón por nuestros pecados. Jesús vino a morir para quitar nuestra condenación, para hacernos santos, irreprensibles, sin mancha, para darnos una conciencia limpia, para reconciliarnos con Dios, para librarnos de la esclavitud del pecado. Jesús vino a morir para permitirnos vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Jesús vino a morir para hacer de su cruz el motivo de nuestra vida. Jesús vino a morir para capacitarnos a vivir por fe. Jesús vino a morir para librarnos del juicio eterno, del juicio final que ha de venir. Pero además de estos actos que John Piper estaba exponiendo en su libro, podemos considerar otros tres que son particularmente relevantes en estos pasajes que hoy vamos a estar tratando en el Evangelio de Marcos. Y es que Jesús vino a morir, y escucha bien, hermano, escucha bien, amigo. Jesús vino a morir para rescatar a muchos de la muerte. Jesús vino para rescatarnos del poder de la muerte. Y si tú hoy estás aquí y aún estás bajo el poder de la muerte, debes saber que el poder de Cristo es el único que puede librarte de la condenación que hay por el pecado. Pero no solamente Jesús vino para rescatarnos del poder de la muerte, sino que también Jesús vino para que nosotros sigamos su ejemplo de humildad y de servicio, para que nosotros podamos imitar su vida que Él manifestó en esta tierra. Y en tercer lugar, para que sepamos cuál es el camino a la verdadera grandeza, a la verdadera gloria espiritual. Y esas son las tres cosas que vamos a estar viendo en estos pasajes, por las cuales Jesús se manifestó, por las cuales Jesús se presentó. Y es algo que quiere que nosotros tengamos en mente, presente en nuestros corazones. Estos pasajes nos han sido revelados por Dios para enseñarnos que en verdad no es victorioso los que llegan primero, no son victoriosos los que ocupan los primeros lugares, sino los que voluntariamente ocupan los últimos asientos. Los que voluntariamente deciden ocupar con humildad y servicio el último asiento, esos son los que verdaderamente son grandes ante los ojos del Señor, que es diferente a lo que el mundo establece y nos hace pensar. Ahora, ¿estás buscando gloria? ¿Estás buscando grandeza en las cosas de Dios? ¿Estás buscando grandeza en el reino de Dios? ¿Estás queriendo ser visto? ¿Estás queriendo que la gente te rinda a ti honores y tributos por quién eres? ¿Estás pensando que la gente debería mirarte a ti y reconocer tus actos y tus hechos? ¿De qué manera estás persiguiendo la gloria del reino de Dios? ¿De qué manera la estás persiguiendo? La verdadera grandeza no reside, no vive, no habita, sino en la humildad. Cuando uno es pequeño, humilde ante la presencia de Dios. Así que bebe de la copa y gusta de aquel bautismo de Cristo. Nuestro primer punto en esta porción que vamos a tratar es un pedido ambicioso y egoísta. Un pedido ambicioso y egoísta. Versículo 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidieren. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda.
Jacobo y Juan ahora se acercan a Jesús para hacerle una petición que era un tanto, que era un poco egoísta y un poquito altiva, ¿no les parece? Señor, tú nos puedes conceder, y lo maravilloso de esto es que ellos se le acercan diciéndole que les conceda una petición antes de decirle lo que ellos querían. Dime sí antes de que yo te diga lo que te voy a decir. Pero el Señor le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, el paralelo de esta historia que se encuentra en Mateo nos dice que fue la madre de estos hermanos, de Jacobo y Juan, que se llamaba Salomé, la que se acercó a Jesús para decirle estas cosas. Ahora, esto no cambia el sentido ni la esencia de esta historia porque Marco lo omitiera. En definitiva, era el corazón y era el deseo de Jacobo y de Juan, que su madre se lo haya presentado como cualquier madre que siempre ve a sus hijos bonitos y que siempre ve a sus hijos como los mejores y los que merecen ese lugar. Eso no cambia que ese era el corazón de los discípulos. Ellos le dijeron, en tu gloria, concédenos, a mí y a mi hermano, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y esta petición que estaba haciendo claramente debería, aunque sea a nosotros, dejarnos boquiabiertos por lo que estaba aconteciendo, porque claramente en los pasajes anteriores, que no hubo tiempo, esto fue a continuación, en los pasajes anteriores Jesucristo terminaba de declarar una vez más que él iba a morir. Jesucristo le estaba diciendo, yo voy a marchar a mi muerte, yo voy a ser burlado, voy a ser escarnecido, me van a escupir, me van a dar me van a golpear hasta la muerte, me van a azotar. Y ellos vienen diciéndole, Señor, cuando tú estés en tu gloria aquí terrenal, porque su pensamiento no era en gloria celestial, era en gloria terrenal, le dice, cuando tú establezcas tu reino, nos permites a nosotros ser los que estamos a tu lado. Claramente, estos discípulos no parecían dudar del triunfo final de Jesús. Ellos estaban convencidos de que Jesucristo iba a establecer su reino. Jesucristo se los dijo en Marcos 8, voy a morir. Se los dijo en Marcos 9, voy a morir. Pero ellos venían hablando quién iba a ser el mayor también, y Jesús lo tuvo que reprender. Y ahora en el capítulo 10 otra vez le dice, voy a morir. Pero ellos seguían pensando en la gloria terrenal. Si hay algo que no podemos discutir es que ellos tenían fe. Ellos verdaderamente creían que Jesucristo iba a establecer su reino, pero aún no entendían una cosa. Y quizás algunos de nosotros tampoco la estemos entendiendo. Y es que sin cruz no hay corona. Es que sin humildad, es que sin humillación no hay grandeza, no hay posición en el reino de Dios. Ellos no lo comprendían y es algo que nosotros debemos ver, comprender y aplicar. Ahora, ¿por qué es que vinieron Jacobo y Juan con esta petición? Y de seguro que se anticiparon a los otros. ¿Pero por qué vinieron? Ellos creyeron a las palabras citadas anteriormente del Señor Jesucristo, si recuerdan Marcos 10 también que hemos visto, cuando tuvo la charla con el joven rico y luego continúa hablando respecto de los ricos en este mundo, que era imposible que pudiesen, lo difícil que era que entren en el reino de los cielos, y Jesús cita el versículo en Mateo 19, 28, dice, de cierto digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos creyeron a eso, y ellos estaban pensando, wow, o sea, Señor, cuando tú establezcas tu reino, si van a haber 6 de este lado y 6 de este lado, permítenos estar uno a tu lado, uno a cada, lo más cerca posible de ti, Señor. Ellos querían la posición
privilegiada. Ahora, en segundo lugar, se cree que ellos estaban solicitando y haciendo este tipo de petición porque Salomé, se cree, según lo que las escrituras dicen también en Juan, que Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. Y si Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús, entonces Jacobo y Juan eran primos de Jesús. Y eso lleva a lo que sucedía en la historia en aquellos tiempos, que los gobernantes que estaban en el poder permitían a los cercanos de su familia ocupar los puestos más privilegiados. Y ellos pensaron, si nosotros somos primos, ¿nos permite, Señor, estar a tu lado y tener el privilegio de gozar de estas cosas al lado tuyo? Ellos pensaron que podían tener la comodidad, el poder y la gloria, quizás por ser más cercanos a Jesús. Ellos pidieron grandeza terrenal, pero el Señor les prometió sufrimiento. Ellos buscaban una vida de calidad, pero el Señor les estaba prometiendo y les apuntaba a una vida de carencia y sufrimiento. Ellos estaban apuntando a una vida de gloria terrenal, pero por el contrario, el Señor estaba apuntando a una vida de gloria celestial. Eran dos cosas opuestas que se estaban presentando. Ahora, la pregunta es, ¿qué le estás pidiendo tú al Señor? ¿Qué es lo que le estás pidiendo tú al Señor? Quizás le estás pidiendo como Jacobo y Juan. Ten cuidado las peticiones que les estés haciendo, porque quizás sean peticiones ambiciosas, quizás sean peticiones egoístas, peticiones que no son agradables a los ojos del Señor. Quizás nuevamente el pensar, Señor, ¿por qué a mí? Nadie me reconoce. ¿Por qué, Señor, yo no puedo hacer tal o cual cosa? Señor, ¿por qué yo no soy visto como los demás? Señor, yo creo que merezco. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Debemos tener cuidado de no estar haciendo peticiones egoístas y ambiciosas. En segundo lugar, vemos una respuesta nunca esperada. En primer lugar, vemos una petición egoísta y ambiciosa. En segundo lugar, una respuesta nunca esperada. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y Jesús hizo un uso similar de estas mismas palabras en otras partes de las Escrituras respecto de la copa y respecto del bautismo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, no lo vamos a buscar, pero Jesús oró, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta cosa. Aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, que se haga tu voluntad. Pero el Señor dijo, aparta de mí esta copa. Encontramos también en Lucas 12, Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús tenía tremenda angustia hasta que se cumpliese lo que él tenía que pasar y padecer. En Juan capítulo 18, Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Haciendo referencia a este simbolismo, es donde Jesús les dice, ¿pueden ustedes beber de mi copa? ¿Pueden ustedes, en otras palabras, participar de mi sufrimiento? ¿Pueden ustedes participar de mis aflicciones? ¿Pueden ustedes
participar de mi bautismo. El bautismo representa la sepultura, el bautismo representa muerte, el bautismo representa sumergirse en el dolor a través del poder del Espíritu. En otras palabras, le estaba diciendo, para obtener la gloria y la grandeza, los asientos que tanto desean, ustedes tendrán que padecer. Ustedes están anhelando algo que para obtenerlo, primeramente tienen que beber mi copa y gustar de mi bautismo. Ustedes primeramente tienen que padecer, tienen que aprender a ser humildes, tienen que aprender a servir en humildad para que ustedes puedan obtener la grandeza. Para los seguidores de Jesús, jamás puede haber una corona al final de la carrera, en la meta, si primero no tomamos la cruz. Toma tu cruz, yo tomaré la mía. Toma la tuya. Y el Señor te recompensará a ti de manera diferente que a otros. Preocúpate en tu vida y procura ganar aquellas cosas en base a lo que el Señor dice. El Señor promete muchas riquezas, promete puestos, promete gobierno, promete muchas cosas, promete coronas, pero no serán alcanzadas si no hay sufrimiento, si no hay padecimiento en nombre de Cristo, si no hay humildad y servicio como el Señor quiere. A los cristianos se les dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Gócense! Deberíamos gozarnos en vez de quejarnos. Deberíamos decir, gracias Dios, porque estoy padeciendo en tu nombre y aún permanezco. Porque a causa de estas aflicciones que estoy teniendo, también me voy a gozar con alegría en la abundancia que voy a recibir en los cielos. MacArthur dijo, el punto de Cristo en estos pasajes es que la recompensa y el honor en el reino de Dios son relativos al grado de sufrimiento terrenal soportado. En otras palabras, tú vas a tener recompensa dependiendo de lo que tú sufras en esta tierra por Cristo. Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, a tomar tu cruz y a servir en humildad a otros hermanos, entonces tus recompensas serán pequeñas. Pero si tú lo haces, tendrás uno de los mayores puestos. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por cualquier cosa. No porque has robado, no porque has hecho algo malo, sino por causa de la justicia, de caminar en integridad, de caminar en la verdad, de caminar en rectitud, de caminar en obediencia, de caminar en la santidad de Dios. A causa de eso, bienaventurado eres. Cuando tú eres perseguido en tu trabajo, por tu familia, por tus compañeros, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque tú te estás ganando la bendición de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está el galardón. Ahí está el galardón. ¿Estás sufriendo, padeciendo, por seguir, retener e identificarte en tu vida privada y pública con el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás padeciendo por eso? Ojalá que así sea. Y ojalá seas rico en abundancia en el reino de los cielos. Y ojalá pueda yo tener también una mansión a tu lado. Y decir, gracias al Señor nos hemos mantenido fieles
y hemos trabajado y hemos servido como el Señor nos ha mandado, hemos bebido de su copa y hemos gustado de su bautismo. Y ahora podemos ser exaltados también por el Señor. En primer lugar, una petición egoísta, altiva. En segundo lugar, una respuesta nunca esperada. En tercer lugar, una revelación manifestada. Una revelación manifestada. Versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ¿pueden ustedes beber de mi copa? ¿Pueden ustedes ser bautizados con mi bautismo? Ellos respondieron, sí, podemos. Pero Jesús declaró, no solo pueden, sino que van a beber mi copa, sino que van a gustar de mi bautismo, dice el Señor. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, en base a lo que sigue en el versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. El Señor les dice, ciertamente yo no les puedo prometer a ustedes que estén cerca mío o el lugar, no se los puedo prometer, pero lo que yo sí puedo prometerles a ustedes es que ustedes van a sufrir. Es que ustedes van a beber mi copa y ustedes van a gustar de mi bautismo. Eso se los aseguro. Les estaba diciendo el Señor. Jesús no dijo que su reino no tendría asientos de honor. No le estaba diciendo eso. El Señor simplemente estaba diciendo que la selección de quién tendría el puesto más grande dependería de cuánto estuviesen dispuestos a sufrir, de cuánto estuviesen dispuestos a humillarse y sufrir por Cristo. Eso es simplemente lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y de hecho, era una declaración que Dios les estaba haciendo en ese mismo momento a sus discípulos. Y de hecho fue así. Dado que Jacobo fue el primer apóstol que sufrió el martirio, el primer apóstol que sufrió el martirio. Él fue muerto a espada por Herodes Agripa, creo que en el año 44 después de Cristo. Y de la misma manera padecieron los demás apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, el único que sabemos que no llegó a la muerte, fue Juan, quien fue llevado a la isla de Patmos, donde allí vivió y se quedó, pero la tradición dice que él fue cargado con trabajo y con grandes pesos y con grandes sacrificios, y murió de esa manera en nombre de Cristo. Esta declaración de Jesús, la pregunta es, como el Señor lo declaró para sus discípulos, ¿la estás bebiendo a la copa de Cristo? ¿Estás gustando del bautismo de Cristo? Como ellos, los apóstoles, tuvieron que pasar por ese camino. Debieron hacerlo. ¿Estás tú transitando por ese camino? Claramente no estamos al límite, al borde, al extremo de la situación que ellos tuvieron que atravesar. Porque hoy, cuanto muchos a nosotros se nos acerca alguien como el sábado en la plaza y nos dicen, che, no prediquen más acá. No más que eso. Ninguno nos lleva preso y verdaderamente nos prohíben la predicación del Evangelio. Hoy en día no somos callados. Tenemos libertad, pero puedes estar sufriendo de otra manera por el Señor. Puedes estar padeciendo al estar negándote a ti mismo para servir, ayudar, vivir para otros hermanos por amor a Cristo.
No somos servidores de los demás. Yo no soy un siervo de ustedes. Yo soy un siervo de Cristo. Y les sirvo a ustedes porque amo a Cristo. Porque el Señor, quien es mi amo, el Señor, quien es mi dueño, y yo como esclavo suyo, Él me dice, sirve, y yo debo obedecer a su mandato. De la misma manera, cada uno de nosotros podemos sufrir al negarnos y vivir en el servicio a otros. En cuarto lugar, un enojo acalorado. Miren el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, esta propuesta, esta petición de Jacobo y de Juan, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ahora, cuando leemos esto, parece o podemos llegar a pensar que los otros discípulos se enojaron como diciendo, ¿cómo van a hacerle una petición así en medio de esta situación al maestro que está camino a la muerte? Pero no era eso. Ellos se enojaron porque vieron que ellos se adelantaron y estaban pidiendo y solicitando lo que ellos también querían. Porque ellos también querían el primer lugar. Y eso lo vemos también en el capítulo 9 de Marcos, donde venían discutiendo. Venían peleando entre ellos y el Señor le dice, ¿qué están discutiendo? ¿De qué están peleando? Ellos también tenían el mismo corazón que cada uno de estos discípulos. Por lo tanto, Jesús actuó inmediatamente. Cuando se levanta un conflicto, hay que actuar. Y Jesús actuó ante el conflicto, ante una petición absurda y un conflicto que no debería producirse, que no debería generarse entre creyentes, no debería surgir ese problema, y el Señor rápidamente atacó a eso. Y ahora el Señor lanza una paradoja reveladora. Miren lo que dice en el versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Y esta era una tremenda paradoja, esto era una afirmación de Jesús que llamaba rotundamente la atención, porque iba en contra de lo que el mundo tenía establecido y de lo que hoy en día nosotros establecemos. Porque el grande es el que prospera. El grande es el que sobresale. El grande es aquel que es aplaudido. ¡Oh, qué genio! Ese es el grande. Ese es el número uno. Ese es el mejor. Ese es el reconocido. Pero Dios dice, eso no es así. El Señor dice, para ser grande tienes que hacerte pequeño. Para ser grande debes ser chiquitito. Para ser grande debes ser realmente humilde. Eso te lleva a la grandeza y parece algo contradictorio, pero es una verdad reveladora que cada uno de los creyentes debemos entender y vivir de manera contraria a la que el mundo vive, aunque somos invadidos en ocasiones con ese mismo pensamiento. Por eso debemos volver a lo que Dios dice, porque en ocasiones hacemos las mismas peticiones egoístas, altivas, que hicieron ellos. Pero el Señor debe bajarnos y volver otra vez a lo que Él nos dice. Nuestro Señor enfrenta este problema mostrando a los discípulos la diferencia entre lo que se estima grande en el mundo y lo que se estima grande en el reino de los cielos. Es opuesto. Entonces quizás digas, ¿cómo llegamos a tener honor? ¿Cómo llegamos a tener posición? ¿Cómo llegamos a ser reconocidos en el reino de los cielos? Bien, el honor no viene mediante nombramientos, el honor no viene mediante dar una posición, una jerarquía religiosa, sino que el honor, una vez más, el honor viene
a través de humillarte, a través de servir, a través de participar de la copa y del bautismo de Jesucristo. Ahí es donde verdaderamente reside la grandeza, el poder de gloria que el Señor quiere que nosotros gustemos. Un servidor trabaja por un salario. Uno que sirve trabaja por una paga, trabaja por una recompensa, algo que se va a ganar. Sin embargo, el seguidor de Cristo debe ser un siervo. Debe ser un siervo. Y la palabra siervo que se usa en este lugar, volvemos a leer, pero no será así entre vosotros, versículo 43, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esa palabra significa, no sé si la pronuncio bien, pero es doulos. Es la palabra griega. Y esa palabra griega hace énfasis no tanto en el servicio, no tanto en ser siervo, sino en ser esclavo. Y eso es lo que está diciendo. El que quiera hacerse grande se hará esclavo. Serás un esclavo. Perderás todo tu derecho. Perderás todo lo que tú crees que mereces, porque el esclavo no merece nada. Ese es el significado. No hace énfasis simplemente en que le sirvamos, en que seamos servidores, que si quiero le sirvo o si no quiero no le sirvo, sino que precisamente dice, eres esclavo. Y les animo a que investiguen y estudien esto, porque esto será transformador para tu vida. Es una identidad del creyente. Debes identificarte de esa manera, porque ciertamente tú y yo somos esclavos. Somos libres del pecado, de la condenación y del diablo, pero eres esclavo del Rey soberano. Tú no tienes la libertad de decidir si quieres servir o no. Tú debes. Yo debo. El Señor nos manda eso y dice, y si tú quieres hacerte grande, entonces debes ser esclavo. Hazte esclavo. Un individuo que está atado a otros. Este estatus, esta posición, no era la que los discípulos estaban deseando. Ninguno de ellos estaba pensando en eso. Ninguno de ellos quería esto. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Nosotros? ¿Estamos dispuestos a beber, a tomar de esto que el Señor nos está mandando? El camino a la grandeza se encuentra una vez más en el servicio desinteresado. 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 Ahí está el verdadero servicio. Si yo sirvo con el pensamiento de yo hago, tú debes, entonces estás en problemas. Porque el servicio es desinteresado, por eso el Señor dice, ¿qué beneficio tiene, qué recompensa tiene? Que tú sirves y que tú ames a personas que te pueden recompensar o te aman. La recompensa está cuando nosotros servimos, damos, llamamos a aquellos que no pueden recompensarnos, a aquellos que en realidad no nos aman. Ahí está la verdadera recompensa, porque es un servicio desinteresado, de humildad, como el Señor quiere que cada uno de nosotros presentemos. En suma, la voluntad de los dulos, esclavos, es que se consume la voluntad del amo. Y en este caso, se debe consumar la voluntad de Dios en cada uno de nosotros.
debería consumarse. Y estoy seguro que Pablo y Timoteo habían comprendido claramente habían comprendido que ellos habían sido comprados por un precio. Los esclavos se compraban. Ellos entendieron, Dios me compró por un precio. Ahora soy duro, soy esclavo de Dios. Y por lo tanto, en amor y en sujeción a su amo, ellos ahora servían a las iglesias. Ellos ahora servían a los hermanos con un servicio humilde y desinteresado. Y esa es la manera que cada uno de nosotros debemos hacerlo. Y en sexto lugar, vemos por último el ejemplo de grandeza manifestado en el servicio y humildad de Cristo. Ahí el Señor nos dejó su ejemplo de grandeza. Mírenme a mí, dice el Señor. ¿Quieren grandeza? Hagan esto. Sean humildes y sean siervos, como yo lo he hecho y he sido enaltecido. He sido engrandecido. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En aquellos días, la esclavitud era algo común, abundaba en el Imperio Romano, había muchísimos esclavos, y ahora los judíos estaban rodeados entre ellos, los cuales ahora eran esclavos de los romanos. Pero abundaban. Ellos eran menospreciados, los esclavos eran despreciados, no eran tan respetados. Había diferentes tipos de esclavos. Si vos eras esclavo del emperador, por supuesto, ibas a ser respetado. Eras esclavo del emperador. Pero quizás si eras el esclavo de un simple vendedor, ya tu posición como esclavo era de menosprecio. Había diversidades. Ahora, en esa realidad de aquellos días, es donde Jesús viene y manifiesta una nueva visión de liderazgo. Donde Él dice, para ser grande tú tienes que ser esclavo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si los grandes son los libres, los grandes son estas personas que han conquistado, los grandes son ellos que han alcanzado, que han triunfado en la vida. Ellos son los grandes. Pero Jesús dice, no, el esclavo. No, el libre. Jesús viene con este pensamiento en medio de una sociedad, en medio de un mundo, porque era Roma. Era el mundo, era el gran imperio, con esta nueva idea. El versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Él vino a rescatar, nos dicen las Escrituras. Él vino a traer rescate por muchos, y una vez más, esta palabra rescate significa precio de redención. Él pagó el costo, Él pagó el precio para la salvación de un alma perdida, de un alma condenada. Eso es lo que Él hizo contigo y conmigo. Él pagó el costo. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez a quién le pagó Dios el costo? ¿A quién le pagó Dios el precio por nuestras maldades? Ahora, algunos piensan que el pago de Dios fue a Satanás. Pero déjenme decirles que no, y no. Dios no le debe nada al diablo. No le deben nada. El Señor tiene el poder, el Señor es el que tiene la autoridad, y el Señor, a Él nada le han dado como para que Él tenga que retribuir o tenga que pagar y se encuentre en deuda con la humanidad o con el diablo o con quien fuese de su creación. No.
No, y claro que no. Simplemente lo que el Señor hizo fue pagar un costo, fue pagar una deuda, tomar con inteligencia lo que el diablo, con su astucia, alejó de él. Ahora, él pagó el precio impagable. Él pagó el precio inalcanzable por tus culpas, por tus pecados, tus desobediencias y las mías. ¿A quién se las pagó? A sí mismo. Él pagó la condena a sí mismo. Él satisfizo la propia deuda. Eso es lo que hizo el Señor. Él lo pagó a sí mismo. Lo que nosotros le debíamos a Él, Él lo pagó. Él anuló la deuda que nosotros teníamos contra Él. Recuerden que Él es un Dios justo. Quizás digan, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se pagó a sí mismo? ¿Por qué? ¿A qué? Él es un Dios justo. Él es un Dios santo. Pero también es un Dios misericordioso. Y Él no puede negarse. Él no puede contradecir su esencia, sus atributos. Por lo tanto, el Señor tuvo que diseñar un plan que pudiera satisfacer, que pudiera pagar esa deuda, porque tenía misericordia, porque tiene misericordia de la humanidad, y porque no quería la muerte del que muere, porque no quiere la muerte del impío, porque Él no quiere que la persona muera a través de la infección del pecado. Él dijo, voy a saldar la deuda que tienen contra mí, la voy a saldar yo mismo, haciéndome hombre y pagando en una cruz, haciéndome esclavo. El Dios del cielo es tremendo. El Dios del cielo se hizo esclavo. Se hizo esclavo, hermano mío. Dios se hizo esclavo. ¿Puedes comprender la magnitud de este tema? Se hizo esclavo de la humanidad pecadora, simplemente para pagar el costo, porque no había forma. Yo amo a mi creación. Tengo misericordia. No quiero destruirlos. Y Él se esclavizó a sí mismo en la muerte y en la cruz para que seamos libres, para ser comprados, para que no haya contradicción en su esencia, entre su justicia, entre su santidad y entre su misericordia. Ahora puede manifestar misericordia por mí por medio del camino que Él trazó. Él abrió un camino al haber descendido del cielo. Él trazó un camino en el que uno puede obtener el perdón y la salvación sin dejar Él de ser justo y santo. Yo ahora mantengo mi esencia, pero aún así les abrí el camino para que puedan volver, para que puedan regresar a mí. ¡Wow! Tremendo, tremendo Dios que nos ha revelado un tremendo misterio. El misterio de la redención, el misterio de la salvación, el misterio de su preciosa y bendita gracia para una miserable creación caída, infestada por el pecado. Pero si Él, siendo Dios y Rey, se hizo esclavo de todos, si Él, mereciendo como soberano recibir toda la gloria y todo el servicio, Él se hizo humilde y se hizo esclavo delante de todos, y Él, mereciendo estar cómodo en la gloria, decidió beber la copa amarga, decidió gustar de ese bautismo de muerte, de sufrimiento. Si Él, habiéndolo hecho y lo aguardó pacientemente,
¿Cuánto sufro hasta que ese día llegue? Pero si Él lo aguardó por amor a ti y a mí, entonces ¿no deberíamos nosotros imitar su ejemplo de grandeza? En vez de creernos ser algo, ¿no deberíamos nosotros seguir su ejemplo de humildad y de servicio? Tomar la misma copa, gustar de su bautismo para poder alcanzar la grandeza, la verdadera grandeza, no la grandeza terrenal, la grandeza espiritual. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. También el Señor nos dice en Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Dios te va a levantar. Humíllate ante la presencia del Señor. Humíllate, póstrate, pon tu rostro en tierra ante un Dios tan grande, majestuoso, maravilloso, soberano, digno de adoración, digno de nuestra obediencia como esclavos a Él. Deberíamos hacerlo. Pero el cristiano, en vez de ir camino hacia arriba para la grandeza, el camino del cristiano es camino hacia abajo para lograr la grandeza. Así que busca someterte, busca ponerte debajo, busca servir humildemente y desinteresadamente, busca sufrir por Cristo. No vas a necesitar buscarlo si tú vives piadosamente. Te vendrá el sufrimiento. Pero eso llevará y abrirá las puertas a las riquezas celestiales. ¿Ese es el camino por el que estás caminando? En este momento, ¿estás transitando por ese camino descendente hacia abajo, hacia la humildad, hacia la humillación? ¿O estás buscando correr hacia arriba? ¿Estás buscando activamente manera de servir a los demás? ¿O estás buscando que los demás te sirvan? ¿Estás buscando que los demás presten atención a tu vida? ¿Estás buscando que los demás te exalten y te aplaudan? Hay personas a nuestro alrededor que necesitan acercarse a Jesús. ¿Estás acercándote a ellos para hablarle del Señor Jesucristo? ¿Estás predicándole del amor, del perdón, de la gracia de Dios? Hay necesidades por todas partes. ¿Qué es lo que estás haciendo para servir a otros? ¿Qué es lo que estás dando de ti por amor a otras personas? ¿Quieres grandeza en el reino? ¿Quieren grandeza en el reino? ¿Amén? ¿Amén? Yo quiero grandeza en el reino. Yo quiero porque el Señor me promete. Yo quiero obtener de los galardones que Dios me promete. Quiero. Bien. Entonces no esperes que te sigan. Entonces no esperes ser atendido. Entonces no esperes comodidad y posición. ¿Quieres recibir gloria en el reino venidero? Entonces entrega tu vida como esclavo a Cristo. Para servir a los demás en humildad, en un servicio desinteresado. Entrega tu vida al servicio de otros. Deja de pensar tanto en ti mismo. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Y sirvamos desinteresadamente como esclavos de Cristo, como duros en Cristo, servir desinteresadamente porque el Señor me manda. Para poder obtener grandeza. ¿Quieres grandeza en el reino? Bebe de la copa y gusta del bautismo que Cristo bebió y gustó en esta tierra, para que tú puedas obtener la recompensa. Oramos. Amado Dios, Padre, yo sé que no soy perfecto, Padre. Soy perfecto solamente ante tus ojos por la sangre de Cristo en mí, por la justicia de Cristo en mí. Tú me ves como santo. Ya no me ves como un pecador. Tú me ves como perfecto.
como justo, aunque tengo mis errores, mis falencias, mis faltas, aún hay que luchar con el orgullo, aún hay que luchar con la altivez, aún hay que luchar con el egoísmo, hay que luchar con celos, envidias. Señor, ayúdame a mí y ayuda a tu pueblo, ayuda a mis hermanos. Te ruego, Dios, que nos extiendas de esta preciosa gracia en el amor de Cristo, a través de tu preciosa palabra, a través del poder de tu Santo Espíritu, para que nosotros, Señor, podamos estar dispuestos a beber la copa, a gustar del bautismo, Señor, del sufrimiento, del dolor. Estar dispuestos, Señor, a imitarte en el servicio y en la humildad. Hacer las cosas desinteresadamente. Te pido que trabajes en nuestros corazones, tú pongas tu mente en nosotros, tus deseos en nosotros. Ayúdanos a pensar como tú quieres, a sentir y a caminar por tus caminos. Oh Dios, transforma nuestras vidas en medio de un mundo corrompido, un mundo que va contrario a tus propósitos. Minutos en sus lugares que puedan tener el tiempo para orar al Señor, arreglar sus cuentas. Cada uno sabe, no miremos a nadie. Cada uno sabe lo que hay en su corazón. Sabes que Dios es un Dios perdonador. A Jacobo y a Juan no los regañó, sino que les enseñó el camino correcto. No los trató mal, no los rechazó. Simplemente fue Dios manifestando gracia. Y de igual manera con cada uno de nosotros. Nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos estado mirando mal, pensando mal. Bien. Dios es un Dios de mucha misericordia, de mucho perdón. Y desde hoy puedes empezar a caminar con Él.